Listo. Ahí ya se tendría que ver. Perfecto. Ok, justo estaba viendo cuáles de codefuerzas podíamos hacer. Bueno, este es uno que les había mandado que era del elefante. Básicamente te dice que el elefante solamente se puede mover 1, 2, 3, 4 o 5 posiciones. Entonces tienes que determinar cuánto es el mínimo de pasos que tiene que dar. Así que vamos a asumir que, bueno, vamos a ver primero los casos. Aquí te dice que si te dicen que tiene que llegar o tiene que dar 5 pasos o hasta 5, en un paso se puede mover 1, 2, 3, 4 o 5 posiciones. Entonces su máximo siempre va a ser 5. Su máximo siempre va a ser 5. ¿Ya? Entonces si te dice que tiene que dar pasos hasta el punto 5, obviamente solamente va a dar un paso. Si te dice que tiene que dar hasta el 12, va a dar 3. ¿Por qué? Porque en el primer paso va a dar su máximo, en el segundo paso va a dar su máximo y hasta ahí ya van 10. Y en el tercero solamente va a dar 2. O sea, 2 espacios de paso, si le quieren llamar, un paso de tamaño 2. Entonces es por eso que solamente hace 3. Ahora, ¿cuál podría ser la lógica aquí? Hay un montón de formas para resolver este problema. Es muy sencillito. Incluso acá te dice por qué, ¿no? Pueden haber también varias combinaciones, etcétera, etcétera. Pero lo más sencillo para resolver este problema es analizarlo desde el punto del módulo y la división. Si 5 es mi máximo, obviamente cada que pueda voy a priorizar dar 5 pasos, ¿no? No porque tenga que dar un paso de tamaño 12 voy a dar 12 pasos de tamaño 1, sino tiene que ser el mínimo número de pasos. Entonces, ¿cómo yo podría resolver esto? Matemáticamente hablando, podemos agarrar, por ejemplo, esto y decir, voy a agarrar la consolita. Cuando yo tengo 3 pasos, tengo que dar un paso, ¿verdad? O sea, cuando tengo que avanzar 3 unidades, yo doy un paso, porque mi máximo es 5. Cuando tengo que ir 5 unidades, yo voy a dar un paso, porque mi máximo es 5. Cuando yo quiero dar 6 unidades, o cuando quiero hacer un paso de 6 unidades, perdón, ¿alguien está queriendo entrar? Okay. Entonces, cuando yo quiero dar un paso de 6 unidades, si mi máximo es 5, voy a dar un paso de 5 más un paso de 1. Por lo tanto, tengo 2 pasos. ¿Ok? ¿Cómo podría yo representar esto? Fácil. Primero digo, mi número es divisible entre 5. ¿Por qué? 5 divisible entre 5 siempre va a ser mi máximo. Entonces todos los números del 1 al 5 siempre voy a dar un paso. 6 no es divisible entre 5, me va a salir algo distinto a 1. 7 tampoco es divisible entre 5, me va a salir algo distinto a 1. Entonces, ¿qué tengo que controlar? Si quiero dar 15 pasos, veo que sigue una constante, ¿no ve? Los divisibles entre 5 siempre van a dar un paso de 5, un máximo. ¿Cómo yo puedo calcular cuántos pasos voy a dar para 15 unidades si yo doy pasos de 5 en 5? Simplemente divido 15 entre 5 y me da 3. Pero ¿qué sucede con el 6, con el 7? ¿Ok? Digo, el número no es divisible entre 5, su módulo es distinto a 0. Por lo tanto, voy a decir que 6 entre 5 me va a dar 1. Y como no es módulo, tengo que dar un paso del 1 al 5. ¿Cuánto? Realmente no me interesa. Entonces puedo decir que va a ser, si mi número es distinto o su módulo 5, perdón. Ok. Si mi número no es divisible entre 5, entonces lo voy a dividir primero. Voy a hacer un 6 entre 5. Un 6 entre 5. Y como no es divisible entre mi número, le voy a sumar 1. Entonces 6 entre 5 me da 1, más 1, 2. 2 pasos. He dado un paso de 5 y un paso de 1. Solamente con esa lógica se podía resolver el del elefante. Entonces le vamos a poner aquí elefante. ¿Vale?
y lo vamos a programar. Es una programación bien sencillita. Ahora, había otras formas, sí, podían hacerlo con restas, podían hacerlo con divisiones, como quieran. La forma más sencilla que veo, pues es esta. Ok, vamos a hacer un public, dar pasos, le vamos a llamar. Vamos a retornar un entero, un public int, dar pasos, en el que yo voy a recibir la distancia que tiene que caminar mi elefante. Para que no chille, voy a decirle int p y return p, que va a ser mi cantidad de pasos. Y lo voy a iniciar en 0 de momento, ¿ok? Así no me va a molestar BlueJ. Ok, entonces hemos dicho, si mi número no es divisible entre mi mayor cantidad de pasos, entonces lo voy a dividir y le voy a aumentar 1. Pero en caso de que sí sea divisible, solamente lo voy a dividir para tener la cantidad de pasos. Entonces voy a decir, si mi distancia, módulo 5 es igual a 0, pero luego vamos a hacer el caso. O sea, si mi número es divisible entre 5, entonces P va a ser igual a mi distancia entre 5. Si no, significa que mi número no es divisible entre 5. Entonces voy a hacer que mis pasos sean la distancia entre 5, todo esto entre paréntesis para evitar cualquier cosa, más 1. Con esto ya debería funcionar. Solamente eran 19 líneas incluyendo esto. Si borro esto, eran menos de 10 líneas de código. Entonces esa es la lógica para resolver este tipo de ejercicios. Denme un ratito, por favor. Ahora sí. Vamos a continuar entonces. Esta era la única lógica que había que sacar. Si mi distancia no es divisible entre 5, entonces solamente devuelvo la distancia entre 5. Bueno, si es divisible, perdón. Y si no es divisible, le sumo 1, porque voy a dar un paso de 1 a 5. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad de veces que entra 5 en mi distancia. Y si no entra, entonces sí o sí tengo que aumentar 1. ¿Ok? Podemos compilar esto. Y vamos a decir un nuevo elefante. Y le voy a decir pasos. ¿En qué distancia quiero? La distancia que nos decía el problema era 5. Entonces solo doy un paso. Si le quiero dar otra, puedo tener 13. ¿Cuántos debería dar? Debería dar 2 pasos de 5 que me suman 10 unidades de distancia y un paso de 3. Entonces serían 3 pasos. Efectivamente. ¿Ok? Con esa lógica se resolvía este problema. ¿Ya? Ay, este es el del elefante. Nada más. No sé si hay alguna duda aquí. Si tienen algún comentario, quieren compartir alguna solución, me pueden dejar también acá. Como les digo, se podía hacer con restas, con sumas, con lo que ustedes vean conveniente, pero la cosa es que les salga, ¿ya? Ok. Ahora, otro problema que les había dejado era el de la expresión, que te decía que, Petia estudia matemáticas porque las adora. Y his class has been studying, han estado estudiando expresiones aritméticas. En su última clase, su profesor escribió 3 enteros positivos ABC y su tarea era insertar los signos de operación de más y por en probable brackets, y posiblemente, paréntesis para ir dividiéndolos, ¿no? Por orden jerárquico, 1 por 2 más 3, puede ser 1 por 2 más 3 o 2 más 3 por 1. Y esto daba un valor resultado y debía encontrar el más grande posible. Vamos a considerar el ejemplo de que ABC es 1, 2, 3. Entonces estas son las combinaciones que se han podido conseguir. 7, 5, 6 y 9. Obviamente el número más grande que se ha podido formar con esta combinación ha sido el 9. Entonces, básicamente te piden que devuelvas el número más grande dado tu A, B y C. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto?
bueno, es también bastante sencillo. Le vamos a llamar expresiones, como se llama el problema. Ok. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. ¿Se puede hacer de una forma más eficiente? Sí, pero ahorita estamos aprendiendo a utilizar condicionales, a ver mayores, menores, operaciones con booleanos, etc. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser escribir las combinaciones posibles. Como vemos, solamente hay 4 combinaciones posibles, entonces cada una de estas las podemos añadir en nuestra variable. Ahora vamos a ver 2 formas de hacer esto, porque me parece bastante interesante. Vamos a hacer un método que me va a devolver un entero máximo de expresiones, lo vamos a llamar, y que va a resolver dado un A, un B y un C. ¿Ok? Vamos a retornar una respuesta y vamos a iniciar la respuesta. Ok, ahora sí, vamos a trabajar. Ya. Entonces, las combinaciones que tenemos puede ser A más B por C, que me da 7. ¿Por qué? Porque está haciendo A, bueno, sería B por C más 1, que sería A, y me da 7. También tenemos A por B más C, que me da 5, A por B por C, y A más B por C. 4 de estas, ¿ok? Vamos a hacerlo de una forma más sencilla. Vamos a hacerle int exp1 y para declarar dinámicamente, si le quieren llamar, o en una sola línea, varias variables, se puede hacer con una coma, x2, x3, y x4, ¿ok? ¿Ven? Se han declarado las 4 como enteras. También los puedo iniciar acá. Si quiero que este sea 0, lo inicio con 0. Este lo inicio con 1, como ustedes quieran, ¿ok? De momento yo solo quiero que estén iniciadas. Esto es inicialización o declaración de en una sola línea. Sirve para ahorrar espacio, pero a veces para legibilidad puede ser un poco complejo, aunque realmente es a veces mucho más fácil de leer este código, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que x1 va a ser igual a la primera expresión que teníamos acá, que va a ser A más B por C. Entonces yo vengo acá y le digo A más B por C. Si quieren lo puedo agrupar, no hay ningún problema. Ok, lo vamos a agrupar esto. Aunque realmente esto también lo va a contar como que se está agrupando, ¿ok? La segunda expresión es A por B más C. Entonces A por B más C. ¿Ok? ¿Listo? Luego vamos a hacer la tercera expresión, que va a ser A por B por C. A por B por C. ¿Listo? Y la cuarta expresión va a ser A más B por C. A más B por C. Y vamos a agruparla. ¿Ok? Esas son todas las combinaciones que yo puedo hacer con la suma y la multiplicación. El problema también nos lo da. O sea, estas son las 4 que se han podido hacer con la suma y la multiplicación. ¿Ok? Entonces nos dice que devolvamos el mayor, nada más. Entonces, como yo ya tengo guardado, para evitar mucho código que no se pueda ver, los he guardado los resultados en variables, que son las exp. Y lo que voy a hacer va a ser muy sencillo. Esta es la primera forma, ¿ok? Puede que sea muy cochina, pero quiero que entiendan esto, ¿ok? Vamos a usar el mat. Vamos a hacer esto directamente. Ya. Sin condicional. Va a ser un res, va a ser igual a mat.max. ¿De qué? Va a ser el mat.max de la expresión 1 con el máximo entre la expresión 2 y 3, que va a ser mat.max de la expresión 2. ¿Con qué? Con la mayor de
3 y 4, que va a ser mat.max entre la expresión 3 con la expresión 4. ¿Ok? Esto es lo que puede que les maree un poco. ¿Es mucho mat.max aquí anidado? Sí. Pero si se ven, no he utilizado ninguna condicional. ¿Qué hace el mat.max? Lo que hace es devolverme el mayor valor entre este y el mat.max entre este y el mat.max entre este. Entonces yo primero lo que hago es comparar estos dos. El mayor de estos dos se compara con el exp3, digo con el 2. Y el mayor entre este, el resultado del mayor de este y este, se compara con el exp1. De ahí me aseguro que estoy agarrando el mayor de estos tres, ¿ok? Digo, de estos 4. Y con eso yo lo almaceno en mi variable res, que lo había puesto aquí, y retorno res. Entonces, vamos a ver si funciona, que en teoría debería. Vamos a hacer una nueva expresiones, vamos a llamar y vamos a poner int abc. Ok, para 1, 2, 3 debería ser 9. 1, 2 y 3. Efectivamente, me da el 9. Vamos a ver otro ejemplo. Para el 2, 10, 3 debería ser 60. Aquí mismo. Para el 2, 3 y el 10 debería ser 60. Y ya, este es todo el código que se tendría que hacer. ¿Ok? Este era el ejercicio de expresiones. ¿Se puede hacer con if-else? Sí, se puede hacer. Es mucho más feo, si lo quieren llamar, o más largo. Entonces yo puedo agarrar el xp1 y preguntar, ¿es mayor que xp2? Y además, xp1 es mayor a xp3. Y además, xp1 es mayor a xp4. Entonces mi respuesta va a ser xp1. Else if, si no es el xp1, debería ser el xp2. Entonces xp2 es mayor a xp1 y xp2 es mayor a xp3 y xp2 es mayor a xp4, entonces mi res va a ser igual a xp2. Else if xp, pregunto exactamente lo mismo, xp3 es mayor a xp1 y además xp3 es mayor a xp2 y además xp3 es mayor a xp4, res xp3. Si no, ya no voy a hacer la pregunta, directamente digo que entonces si no es ninguno de los anteriores tiene que ser xp4 porque no me queda de otra, ¿ok? Es lo mismo. Y vamos a comentar esto para que vean que es lo mismo. Es más largo, sí, porque esto lo hacemos en una sola línea utilizando la librería mat. Pero si no lo quieren hacer en una sola línea, también lo pueden hacer con if-else anidados, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. Nuevas expresiones. Ya habíamos dicho que para 1, 2 y 3 debería ser 9. Que para, ¿cuánto era? 2, 10 y 3 debía ser 2, 10, bueno, no importa el orden. 3 debería ser 60. ¿Ven? Funciona. Pero ya depende de cómo manejen las librerías. Obviamente esto está mucho más fácil que escribir todo esto, pero cualquiera de estos dos funciona para resolver ese problema. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda del matmax anidado o de los if-else anidados. O si está todo bien hasta ahí, todo tranquilo. Ok, voy a asumir que está todo bien. Ya. Ese sería el ejercicio que les había dejado. Ya hemos resuelto el del elefante, hemos resuelto el de las expresiones. Y ahora no me acuerdo cuál más les he dejado, era este, ¿no? El de Candy's Two Sisters. Ok. Ya. Este sí es un poquito más largo.
y se los voy a dejar para que sigan intentando. Lo único que les digo acá es que obvien esta parte que te dice que son los casos de prueba. ¿Por qué se hacen los casos de prueba? Bueno, eso es muy yendo a programación competitiva que, bueno, nos va a sobrar bastante tiempo el día de hoy. Así que tal vez les hable un poquito de programación competitiva por si alguien se quiere animar a entrar. Pero obvio en los casos de prueba porque son hartos, o sea, te dan una cantidad, ¿no? Te dan 6 y para 6 cosas tienes que hacer correr el programa 6 veces. Esto se hace con ciclos y como todavía no conocen bien los ciclos, entonces lo vamos a obviar. Simplemente que si te doy por ejemplo, un 7 me devuelvas un 3, ¿no? Eso es lo único que quiero, que si te doy un 1 me devuelvas un 0. Eso es lo único que quiero con los Candies and Two Sisters. Como ya han visto, los problemas son fáciles. Estos son todavía de la categoría A. Entonces, en teoría son sencillos, ¿ok? El Expressions y el Elephant son de la categoría A. Entonces, más o menos así se van craneando los ejercicios de programación competitiva. Ahora, para el que se quiera meter también a programación competitiva, más despuesitos vamos a hablar de cómo pueden meter problemas aquí. Aprovecharemos esta clase para introducirles un poquito por si les gustan practicar con programación competitiva su lógica. Pero esto por si acaso no tiene mucho que ver con la materia, por no decir nada. Solamente el resolver el problema es lo que nos incumbe para practicar la lógica de programación. ¿Ok? Como esto, por ejemplo. Puedo reducir todo esto a simplemente hacer un mathmax anidado. Entonces cualquiera de las dos nuevamente funciona. Y como ven, la programación es muy subjetiva a veces. O sea, yo puedo cranear de esta forma mi problema, pero otra persona puede cranear de esta forma. Y no quiere decir que sí o sí tengo que hacer con Eiffel sanidad o sí o sí tengo que hacer con mathmax. Cualquiera funciona. El punto aquí es que resuelvas el problema. ¿Ok? Ese es el punto de la programación. Ya. Ahora sí. Quería proponerles uno de Po porque no han llevado mucho más. Entonces voy a abrir un ratito Jamboard. No sé si sigue en vista Jamboard. Ah, creo que sí. Creo que le iban a quitar. Ok, esto es cositas raras. Ya. Ok. Básicamente mi problema cuenta de lo siguiente. Me gustaría que ustedes lo programen, pero si no les voy a dar las nociones básicas. Prácticamente vamos a tener dos ranitas, ¿ya? No tengo una imagen de ranitas, pero imaginemos que tenemos dos ranitas que van a ser los círculos, ¿ok? Y tenemos además una meta que va a venir desde el punto 0 hasta el punto M, que es la meta, ¿ok? Las ranitas lo único que pueden hacer es saltar. Espera, borrar. Bueno, sí lo voy a borrar un rato. Las dos comienzan exactamente del mismo punto, ¿ok? Entonces tengo una ranita más aquí. Ambas comienzan desde el punto 0. Asumamos que ese es el punto 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Las ranitas solamente pueden dar saltos de a 3. 3 unidades. Entonces, estas ranitas en su primer salto pueden dar a 3. Esto es similar a un juego de mesa, ¿ok? Entonces yo lanzo un dado y la cantidad que sale... No va a ser 3, ¿ok? Esto ignora. ¿Saben qué vamos a hacer con cantidad de dado? Para que manejemos el mat.random. Entonces, las ranitas solamente pueden dar saltos del 1 al 6. ¿Ok? Pueden dar saltos del 1 al 6, inclusivos. ¿Ok? Entonces quiere decir que puedo dar tanto 1 como 6. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque se va a lanzar un dado. El dado se va a generar aleatoriamente. Y el juego consiste de que las ranitas salten la cantidad que diga el dado. Y si llegan acá, por ejemplo, a este punto, que es el punto m-1, y saltan, por decirles 3, o sea, les ha tocado en el dado 3, obviamente para m-1 a m hay solamente una unidad. Entonces, si yo salto 1, llego a la meta, pero si salto 3, me paso de la meta. Entonces, ¿qué sucede cuando llego a la meta y he excedido mi cantidad de distancia que tenía, por ejemplo 3?
Entonces la ranita lo que va a hacer es saltar una unidad y como tiene 3, vuelve a retroceder una unidad y vuelve a retroceder. ¿Ok? Ese es. Entonces si yo llego a la meta, pero todavía me quedan saltos, retrocedo, retrocedo. Hasta aquí. ¿Cuándo voy a ganar? Cuando saque exactamente la meta. Si digamos mi M es 6 y yo tiro el dado en la primera ronda y me sale 6, ya gané. O sea, la otra ranita ni ha tenido tiempo para pensar. ¿Ok? Si saco 1, bueno, solo avanzo una unidad. Ahora, M y el dado son aleatorios. ¿Cómo podríamos programar esto? Con math.random, con lo que les he enseñado. Entonces, el dado va a ser un número del 1 al 6 y mi M va a ser un número aleatorio, el que quiere el programa. ¿Entre qué números? Puede ser entre el 1 al 100. Es mucho, tal vez. Lo pueden reducir a 1 a 50, a 1 a 30, como ustedes lo vean más fácil. Pero debería funcionar si yo le doy este rango, como si yo le doy otro rango. Si yo quisiera que M tuviera un rango de 30 a 40, también debería generar un número entre 30 y 40. Esto ya les había explicado antes, que se hace con el math.random y algunas expresiones matemáticas. Entonces su reto aquí es que modelen la clase ranita y que cada ranita sepa decirme su puntaje. ¿Cuánto es su puntaje? La cantidad de pasos que ha dado. ¿Ok? Entonces, si saco 1 en mi primera ronda, entonces tengo un punto. Pero si saco 5, tengo 5 puntos. ¿Qué pasa cuando llego acá y tengo que hacer los retrocesos? Asumamos que hasta aquí yo tengo 10 puntos. Digamos que tengo 10 puntos y me falta un pasito para llegar a mi M. Pero ¿qué sucede? Saco 3. Entonces tengo 10, 11, 10, 9. Retrocedo, ¿ok? Todo lo que yo retroceda se va restando y todo lo que yo vaya sumando, bueno, si voy a la derecha, sumo. Si voy a la izquierda, resto. Así de simple, ¿ok? Entonces, si yo llego acá y me excedo por 2, digamos, saco... Asumamos que me vale 6 y saco 4. En mi siguiente ronda saco 5. Como estoy en 4 a 6, me faltan 2. Entonces salto 1, 2, me sumo 2, pero todavía me faltan 3. 1, 2, 3. Me resto 3 a mi puntaje. Así funciona, ¿ok? Entonces les digo, tienen que crear la clase ranita y la ranita tiene que saber cuántos puntos tiene, cuántos pasos ha dado y bueno, en teoría una ranita solo solo tiene eso y sabe saltar, ¿ok? Una ranita sabe saltar. Luego tienen que crear la clase juego o la clase camino o la clase meta, lo que ustedes quieran, que va a ser prácticamente su tablero. Y también tienen que crear, bueno, instanciar 2 ranitas adentro, ¿ok? Siempre se juega con 2 ranitas. Entonces la ranita viene, tira su dado, también tienen que modelar un dado. No es específicamente una clase, ahí les doy una pista, los dados no siempre son una clase. Pero estaría bien que analicen qué tipo de dato es esto. Yo sé que puede ser un entero, pero hay un tipo de dato más que me permite representar números pequeños. Sería bueno que lo utilicen para crear el dado, ¿ok? Entonces, nuevamente repasamos. Tenemos la clase ranita, tenemos la clase juego, que el juego que tiene 2 ranitas que van a jugar, tiene un dado, tiene una meta, y tiene un estado de si está iniciado o no y quién va ganando, ¿ok? Es muy similar a su examen, sí, pero menos complicado. Es muchísimo menos complicado, ¿ok? Se los voy a redactar bien y se los voy a pasar como propuesta de ejercicio. Ahora les debo la parte de que si tengo o no alguna nota que le pueda dar yo al Inge, recién le voy a preguntar si es que me va a dar algún puntaje en la materia. Lo más probable es que no, porque como les digo, no me ha comentado nada. Y en teoría yo tendría que estar dejando de darles clases la siguiente semana.
pero como el departamento todavía no ha sacado convocatoria para auxiliares, me imagino que nos van a pedir que estemos por lo menos un mes más o unas 2 a 3 semanas más como auxiliares. Y en el caso de que no suceda, bueno, les voy a comentar qué me van a decir desde el departamento y vamos a ver si vamos a continuar o no las clases. Y en el caso de que les designen otro auxiliar, lo cual dudo mucho que sea ya no más, bueno, estarían pasando con ese auxiliar. Ahora, de momento, pues les voy a seguir mandando este tipo de retos para que vayan practicando, ¿ya? Entonces, este de las ranitas es el reto que les propongo. Se los voy a redactar bien para esta noche, así lo pueden programar y cualquier duda o pregunta, pues me avisan, ¿ya? Ahora sí, realmente la anterior clase, ¿sí? Buenas tardes, ¿podríamos hacer el primer ejercicio del examen de hoy? Claro. ¿Cuál era el primer ejercicio que les ha dado el ingeniero? Si es que lo tienen. Porque yo no lo tengo. O si es que me lo pueden mandar por Telegram o por aquí. Ok. ¿De qué era? Eran expresiones matemáticas, ¿Y qué era? ¿Era una evaluación que les va a sumar puntaje a la nota total o cómo? Si me pueden ir comentando así. Era básicamente sacar el perímetro de un triángulo, el cual está dado por 3 puntos. Oh, ya. Esto es distancia de puntos. Ok. Vamos a analizar un poquito el problema. ¿Ya? Ay, Dios mío. Denme un ratito, no tardo. Voy a conectar la tableta para poder escribir mejor. ¿Ya? Ahorita vengo. Ok. Bueno, asumo que ya está. Ahora sí. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, ¿no ven? ¿Dónde está mi jam? Ok. Si me dan de 3x y 3y o 3 coordenadas, lo único que tengo que hacer es la distancia y sumar estas distancias. Entonces la distancia de AB es esta, la otra distancia es esta y la otra distancia es esta. ¿Cómo programamos esto? Vamos a ponerle perímetro de un triángulo así súper largo y feo. Ya. Entonces el perímetro de un triángulo. Vamos a hacer un public int que me va a devolver un entero o un double. Bueno, también puede ser un double. Vamos a ponerle double por si acaso. Public double perímetro. Perímetro. Okay. Y vamos a recibir las coordenadas AX, AY, BX, BY. Uy, ¿por qué se ponen un punto y coma? Ok. AX, BX. Ok. Int, BY, ICX, ICY. Ok, estas son las coordenadas que en teoría me tendrían que dar. Ahora también está la cuestión de podemos crear una clase coordenada. También podemos hacer esto. Podemos hacer una clase coordenada que si les pedía compo, bueno, era hacer una clase coordenada que prácticamente tenía como atributo privado un X, atributo privado un Y, su constructor, public coordenada
que va a recibir los valores de x y y. Int x, int y. Y vamos a decir que dis.x va a ser igual a x y dis.y va a ser igual a y. ¿Ok? Y sus getters. Ahorita solo nos interesa sus getters. Public getX. Y vamos a... Esto es un... Me va a retornar un entero y retorno la x. Public int get y. Y retorno mi. Esto es con POP, ¿ok? He creado una clase coordenada que tiene, bueno, al momento de crear se recibe los valores de x, y, tiene un x y un y, y puedo recibir ambos valores. Lo vamos a hacer con POP, ya que estamos, para que no se vea tan feo también esto. Entonces vamos a hacer una coordenada A, vamos a recibir otra coordenada B, y vamos a recibir otra coordenada C, ¿ok? Esto para facilitar la cuestión de la legibilidad, ¿ya? Entonces vamos a tener tres lados, porque es un triángulo. Entonces lo vamos a llamar dist1, dist2 y dist3, porque van a ser las distancias de los puntos. O si quieren también le podemos llamar lado 1, lado 2, lado 3, como gusten, ¿ok? Entonces vamos a decir que dist1 va a ser igual a mat.sqrt, la raíz cuadrada de ¿qué? De estos pues vamos a hacer doble, mejor, porque vamos a retornar un doble. Entonces para evitarnos cosas vamos a hacerlo un doble, ¿ya? Entonces mat sqrt le voy a decir que va a ser la raíz cuadrada de ¿qué? De mat.pow de esto elevado al cuadrado más lo mismo, ¿no? Todo esto de algo elevado al cuadrado. ¿Qué es ese algo? Va a ser la distancia 1, va a ser de la coordenada A a la coordenada B. Entonces le digo a.getx al cuadrado, ok, a.getx menos b.getx, ok. Y todo esto elevado al cuadrado. Y lo mismo por acá, pero con las y. a.gety, ok, menos b.gety. Listo. Y su punto y coma. Ok. Declarable. Ay, pucha. Esto no era aquí, esto era aquí. Esto así. Ahora sí. Entonces ahí lo tenemos. Bien. Entonces la distancia 1 va a ser la distancia entre la coordenada A y la coordenada B, que es la raíz cuadrada entre la elevación al cuadrado de la resta de las x y la elevación al cuadrado de las restas de las y. ¿Ok? Como vemos, todo está bien. Algo similar va a ser para la segunda. Para la segunda distancia voy a tener la distancia entre A y C. No, espera. Yo mismo me estoy relleno. Entonces ya hemos hecho la de A y B. Entonces vamos a hacer la de B y C y luego la de AC. Ok. Entonces primero haremos AB, luego BC y luego AC. ¿Ya? Esta va a ser la de BC. Entonces solamente le digo b.getx, c.getx, b.gety, c.gety, todo elevado al cuadrado, y esta va a ser la segunda distancia. ¿Ok? Y lo mismo para la tercera distancia. Nuevamente, esto lo voy a borrar. Ok. Entonces la siguiente distancia va a ser A con C. A.getx menos C.getx, todo elevado al cuadrado, mat.pow A.gety y C.gety, todo elevado al cuadrado. Ahora mi int perímetro va a ser igual a la suma de las distancias. La distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Y simplemente voy a retornar el perímetro. Y esto tiene que ser doble.
porque esto va a haber pérdida de información y esto tiene que ser return perímetro. Ok, listo. Esto era. Si es lo que me han dicho, de que solamente tienen que... aquí está. Un triángulo es una figura en un plano. Se define como un triángulo, 3 puntos en el plano. Se quiere calcular su perímetro. Realiza el diagrama de clases. Escribe los constructores que se requieren de acuerdo al diagrama de clases. Escribe los métodos que se requieren para calcular el perímetro de un triángulo. Ok, esto lo podemos hacer así. Vamos a dividirlo en dos. Este primero es el... ¿cómo se llama? El método perímetro. ¿Ok? El método perímetro que hace, recibe una coordenada A, una coordenada B y una coordenada C. Las coordenadas las hemos modelado como una clase externa. Cada coordenada tiene su getter y su setter. Aquí está. Entonces tengo que cada coordenada tiene un X y un Y. Sus constructores reciben los valores de X y Y. Y tengo sus getters respectivos. Esto es una clase muy chiquitita, ¿ya? Entonces lo que hace mi método perímetro es que calcula la distancia entre las coordenadas, o sea, los lados del triángulo, y luego el perímetro lo suma. Ahora, esto es un programa orientado a PO, por lo que veo ahora. Tienen que hacer su diagrama de clases, sus constructores y tal. Entonces vamos a transformar esta clase fea, que es el perímetro de un triángulo, y le vamos a llamar la clase triángulo. ¿Ok? ¿Qué va a hacer la clase triángulo? La clase triángulo va a tener varias cositas. Vamos a definir qué tiene todo triángulo. Primero, todo triángulo va a tener una coordenada. Va a tener 3 coordenadas. La coordenada A, la coordenada B y la coordenada C. Todo triángulo tiene 3 coordenadas en el plano cartesiano. Ahora, ¿qué más decía? Ya. Luego decía, un triángulo sabe calcular su perímetro. Entonces, a la clase triángulo yo le tengo que enseñar a calcular su perímetro, lo que ya hemos hecho. Pero también tengo que construir su constructor, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se forma un triángulo? Un triángulo se forma siempre y cuando tú me des la coordenada A, la coordenada B y la coordenada C, para que yo sepa dónde va a estar mi triángulo, o que mi triángulo sepa dónde va a estar. Entonces le decimos que dis.A va a ser igual a dis.B va a ser igual a B y dis.C va a ser igual a C. ¿Ok? Este es el constructor. Me parece que es un constructor suficiente para la clase triángulo. Entonces, ¿qué más dice? 3 puntos en el plano. Entonces, nuevamente, como les había enseñado en la primera clase, leo el problema y identifico los sustantivos, los adjetivos, etcétera, etcétera. Como estamos hablando de triángulos, mi único sustantivo importante es el triángulo. ¿Y qué tiene un triángulo? Tiene 3 puntos en el plano. Estos, bueno, sí, debe ser un triángulo. Este sabe calcular su perímetro. Entonces, escribe los constructores que se requieren de acuerdo al diagrama de clases. Lo podemos hacer ahorita, vamos a ver. Bueno, yo creo que se va a entender con esto. Y escribe los métodos que se requieren para calcular el perímetro de un triángulo. Realmente era esto. Listo, ya está. Entonces, hemos trabajado con 2 clases. Oye, ¿dónde está? Vamos a excluir todo esto de momento. Gracias, BlueJay. Ok. Y nos vamos a centrar en esto. Tengo la clase triángulo, ¿sí? La clase triángulo utiliza la clase coordenada. ¿Y la clase coordenada qué tiene? Toda coordenada tiene 2 atributos, un X y un Y, que van a ser enteros, pero también se los puede cambiar como dobles, no hay ningún problema, ¿ok? Y una coordenada siempre se crea si tienes un X y tienes un Y. Puedo hacer new coordenada, ¿ok? Puedo tener un getter, bueno, debería tener getters y debería tener setters, pero en este momento para este problema no nos sirve de mucho los setters, entonces solamente vamos a usar getters, que me van a devolver los valores de X y los valores de Y. Ahora, ¿cómo interactúa la clase triángulo con la clase coordenada? Todo triángulo consta de 3 coordenadas, A, B y C, ¿ok? Para crear un triángulo sí o sí me tienes que dar una coordenada.
Y yo le asigno a cada uno de estos atributos los valores que me están pasando en el constructor. Entonces este A, o sea, el atributo A va a ser igual a, el atributo B va a ser igual a B y el atributo C va a ser igual al C que me están pasando. ¿Cómo calculo el perímetro o cómo un triángulo sabe decirme su perímetro? El triángulo sabe decirme su perímetro, esto lo podemos ignorar, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando desde la misma clase y ven que no me da ningún problema. ¿Por qué? Porque desde la misma clase este método puede leer los atributos de la clase. Entonces no necesito pasarle más cosas, ¿ok? Entonces si yo llamo un triángulo y le digo dame tu perímetro, va a ser lo siguiente. Va a crear primero 3 variables double, que las voy a llamar distancia 1, distancia 2 y distancia 3. ¿Qué hace la distancia 1? Hace un mat.sqrt, saca la raíz cuadrada de esta expresión que es a.getx para agarrar el valor de x de la coordenada a, menos el valor en x de la coordenada b, todo elevado al cuadrado, más mat.pow, la coordenada en y de a, la coordenada en y de b, elevado al cuadrado, y todo esto en raíz. Esta es la fórmula de la distancia de 2 puntos. Recordemos que un triángulo nuevamente tiene 3 coordenadas y sus lados van a ser la distancia entre el punto C al punto A, entre el A al B y el B al C. ¿Ok? Ahora, el perímetro es nada más que la suma de los lados de un triángulo. Por lo tanto, mi perímetro va a ser la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 sumadas y simplemente retorno mi perímetro. Ahora, para hacer una clase más completa, obviamente le tengo que decir, por ejemplo, un public coordenada, get coordenada y get coordenadas, o bueno, get coordenada A le podemos decir, y vamos a retornar A. Y esto se puede copiar para los otros 3, ¿ok? Esto si yo quisiera interactuar con la clase triángulo en tal vez otro ejercicio. Pero es básicamente esto lo que les pedí al ingeniero. No sé si hay dudas o yo me he equivocado en algún planteamiento de esto, porque es lo que les entendió por el chat. ¿Tienen dudas? Puedo usar en otros, ok, esto es interesante. En otros lenguajes sí se permite este símbolo, que es el de elevación, pero en Java sí o sí se necesita el mat.pow. Si no mal me acuerdo, este símbolo funciona para Python y funciona para C++. No, ni siquiera para C++, no me acuerdo para qué otro lenguaje sirve, pero para Python, para Java, sí o sí es el mat.pow. Eso es lo que puede marear un poquito a la hora de leer los códigos, pero sí o sí es mat.pow. De los ejercicios están en Telegram. Ajá. Espera. ¿Cómo la computadora llega a reconocer cuál de ambas cifras es X o Y? ¿Te refieres a la coordenada esta? ¿Cuál es X y cuál es Y de esto? Ok. Esto es interacción de objetos. ¿Cómo la computadora sabe que yo me refiero a la X de A y no me va a dar la X de Y? Es una buena pregunta. Como vemos, yo estoy declarando 3 objetos de tipo coordenada distintos, con nombres distintos, A, B y C. En la clase coordenada, lo que yo había hecho es que cualquier objeto de clase coordenada va a recibir un X y un Y. Si yo hago un new coordenada XY, va a crear una coordenada que almacena un X y un Y. Entonces, cualquier objeto, por ejemplo, mi coordenada A de aquí, se puede crear de la siguiente forma, lo voy a comentar. Puede ser un new coordenada, nada, y le mando los parámetros. Digamos que quiero una coordenada en el punto 1, 2. Entonces, cuando yo ejecute esto, obviamente va a ser A, va a ser igual a new coordenada, ¿no ven? Todo esto le está diciendo que el objeto A internamente instanciado tiene estas cifras, que es el 1 y el 2. Entonces, cuando yo le digo a.getX, lo que hace la máquina es decir, ok, al objeto A le estás pidiendo el método getX,
Pero el objeto A es de clase coordenada, entonces va a decir, la clase coordenada tiene efectivamente un método que se llama getX y que hace, retorna el valor de X, el valor con el que le habíamos creado a X. ¿Y dónde está ese valor con el que yo había creado? En su instancia. Esto de aquí, toda esta declaración de acá, se llama instanciar un objeto. Es muy distinto un objeto de una clase. Una clase es algo muy general y un objeto es algo que es parte o que es del tipo de esa clase, ¿ok? Entonces, A, por ejemplo, no es A de por sí una clase, es un objeto de tipo coordenada, pero coordenada como tal sí es la clase. Entonces lo que yo hago al agarrar acá, por eso les digo que es bien importante los getters y setters, específicamente los getters, le estoy diciendo a mi clase coordenada, yo ya le he enseñado a decir que me devuelva su X, entonces cualquier objeto de tipo coordenada me va a devolver su X. Mi objeto A está instanciado con alguna coordenada que se va a ingresar cuando yo cree mi triángulo. Esa coordenada que está almacenando mi A no es la misma que la B y no es la misma que la C. ¿Por qué? Porque estoy declarando 3 atributos distintos, cada uno instanciado como un objeto distinto. Por lo tanto, mi A va a almacenar ciertos valores que se van a retornar con el X. Mi B va a almacenar ciertos valores que se van a retornar con su propio método getX. Eso es lo bonito de trabajar con PO, y estas facilidades son las que te permite la programación orientada a objetos. Solo creo objetos y le pido que haga algo. ¿Y cómo determino cómo se comporta este objeto? De acuerdo a cómo yo determino que se comporta su clase. No sé si te queda un poquito más claro esa parte. Es muy interesante, es una muy buena pregunta. A mí igual me costaba mucho entender esa parte al inicio. No sé si quedó claro o quieres que te vuelva a repetir alguna cosa. Ah, ok, han mandado la parte de su práctica al Telegram. ¿Eso les entendía? Ok. Ah, ya. Permítanme revisarla. Ok, este es el triángulo. Dadas las siguientes declaraciones y asignaciones, indica el resultado que evalúa. Esto es prueba de escritorio. H7. Ah, ya, o sea, tienen que dar el valor de C y de I. ¿No ve? No, de C directamente. Ok, indica el resultado que se evalúa para la variable I. Ok. Tienen que ejecutar todo esto como les había enseñado. Agarran su bolígrafo y empiezan a ejecutar línea por línea. Int h, double i. Entonces h es igual a 7. I es igual a 2.5. C es igual a h entre i. Entonces es a 2.5 entre... Perdón, es a 7 entre 2.5. Y ese resultado se resta con... Si no estoy mal, esto es un 1. Entonces se resta con 1. Y ese es el valor de i. Esa es una prueba de escritorio, ¿ya? Donde el siguiente método, calcular misteriosamente, indica la secuencia que sigue la ejecución y el resultado que arroja. Esto también. Estos dos son pruebas de escritorio, ¿ya? Esto háganlo línea por línea. O sea, imaginen que ustedes son la máquina. Si quieren lo pueden copiar en BlueJ y les va a dar el resultado. Pero les incito a que hagan prueba de escritorio. No saben cómo salva aprender pruebas de escritorio. Por eso el INGE les enseña, o bueno, les exige que hagan pruebas de escritorio. Esto de acá es lo que ya habíamos hecho, que es los diagramas de clases y ta. Ahora, para el diagrama de clases de ya para terminar este ejercicio, lo único que hacen es modelar la clase triángulo. Eso ya se los dejo a ustedes para que practiquen diagramas de clase. En la parte de atributos ponen, ¿se acuerdan que para privado, esto también lo voy a comentar, para privado, esto es público, para acceso público se escribe un más y para acceso privado se escribe un menos. Privado, ¿ok? ¿Y cómo puedo yo escribir un diagrama de clases? Por ejemplo, en la parte de atributos de yo le pondría de tipo coordenada A, otro atributo privado de tipo coordenada B y así, ¿ok? Eso es para la parte de diagrama de clases. Este código también les voy a pasar. Está bien bonito, ya. Sí me gusta este. Les voy a pasar este, ¿ok?
Esto es para el diagrama de clases. Esto también se los voy a contar. Diagrama de clases. Y es la representación de los accesadores. Representación de los accesadores. ¿Ok? Entonces, cuando tengo atributos públicos, lo cual no debería existir en POP, se hace con un más. Y cuando tengo atributos privados, se hace con menos. Esto también aplica para los métodos, ¿ok? Como todos los métodos son públicos, tienen que ser más. Pero como los atributos son privados, tienen que ser menos, ¿ok? Entonces se dibujan su cajita, triángulo. En la primera parte ponen los atributos, en la segunda parte ponen todos los métodos que hemos definido y el método perímetro. Y además se crean la cajita para la clase coordenada, que exactamente lo mismo, tiene dos atributos, entonces en la parte de atributos un int x, un int y, también lo pueden hacer con double, no hay ningún problema. Y también sus métodos, estos sí son públicos, entonces con un más al lado, ¿ok? Siempre hay que indicar el tipo de dato que devuelve y el tipo de dato que es. En este caso es clase coordenada y, por ejemplo, el perímetro me devuelve un double. Entonces esto tienen que anotar. Esto traducido, por ejemplo, en diagrama de clase sería public double perímetro. ¿Ok? Así se define, bueno, así se escribiría en su diagrama de clases, ¿ya? Eso es. Esto era la parte del triángulo. El diagrama de clases es lo mismo. BlueJ les ayuda un poquito en esa parte para ver las relaciones que tienen entre clases. Este, por ejemplo, es el triángulo, utiliza coordenada. ¿Ok? Simplemente era esta relación. ¿Ya? Y el resto es prueba de escritorio. Entonces, aquí dice, indica la secuencia que sigue la ejecución y el resultado que arroja. Ahora, ¿por qué esa secuencia? Porque hay if-else. Cuando ustedes tienen condicionales, lo más probable es que algunos bloques no se ejecuten, como lo es el if-else, por ejemplo. Si yo ejecuto el if, no voy a ejecutar el else. Y si yo ejecuto el else, es que no se ha ejecutado todo el bloque del if. Esa es la propiedad del if-else. ¿Qué es lo que hago? Entonces te dice que se define un int c, un int k que tiene un valor de 6 y un int f que es k módulo de 2 igual a 1. Es un booleano. Entonces, ¿qué digo? 6 es divisible entre 2. Bueno, 6 módulo 2 me debería dar 0. ¿Es igual a 1? No. Entonces f es falso. Ahora continuamos. If f como es falso no entra al bloque condicional de if, entonces se pasa al else. K es mayor a menos 2, efectivamente, porque K vale 6. C es igual a K menos 5. K vale 6, 6 menos 5 es 1. Y como ya he ejecutado la parte del if, ya no ejecuto el else y retorno C. Entonces el valor de C era 1. Eso era todo. Como les digo, sé que suena amoroso, pero créanme que hacer la prueba de escritorio es muy buena. Entonces tal vez lo único que medio les ha complicado ha debido ser el if f, que es esta parte. 6 módulo 2 es 0, porque 6 es divisible entre 2. O 6 entre 2 me da 3 y su residuo es 0. No es igual a 1, porque este igual, ¿se acuerdan que es un comparador de... Ay, ya me olvidó. Bueno, es un comparador booleano, le vamos a decir, porque me dice si son iguales o no. Y como todo este resultado, 6 módulo 2 me da 0, 0 no es igual a 1, por lo tanto f es falso. Si f es falso, solamente entro al if si la condición de aquí es verdadera. Si no, me paso directamente al else. Ya ni tengo por qué ejecutar esto. Por eso les digo, cuando hay un if else, les pide la secuencia porque hay bloques que no se van a ejecutar. Como me pasa al else, empiezo a preguntar dentro de este otro if. Si esta condición es verdadera, ejecuto lo que hay acá. Si esta condición es falsa, ejecuto lo que hay en el else. Como la condición es verdadera, ya que k es mayor a menos 2, entonces le digo que que c es igual a k menos 5. 6 menos 5 es 1. Eso era su repaso, chicos. Y bueno, es matemática. 7 entre 2.5 y es c menos s. Bueno, es 1, creo. Pues sí. Ese era su repaso, chicos. ¿Cómo les ha ido en eso? Sí, les voy a pasar el código, no se preocupen. ¿Les han entregado ya las notas del primer parcial? De casualidad. ¿Alguien tiene esperanzas? Porque creo que en el grupo han demostrado muy pocas esperanzas de pasar. Y no sean así, chicos.
Siempre hay esperanzas de pasar la materia. Ya, creo que hoy lo vamos a dejar Perdón, aquí. ¿Sí? quería preguntar, eh, si declaro mis variables, por ejemplo, en la clase punto en cuestión donde tengo, ¿Dónde y qué en qué? vez de poner en el en, cuan- en el ejercicio del triángulo Ajá, para conseguir el perímetro, se construyó una clase coordenada y una sí. clase triángulo, ¿no? Ujú. Si en la clase coordenada declaro X y Y como públicas, ¿tendría algún problema? Así me Em, evito poner los ejemplos, los getters. métodos get, los getters. Ok. Si tú lo pones público, no es necesario. ¿Cómo se accede directamente? Si yo lo tuviera público, agarraría mi objeto y le diría A y tu atributo X. Esto me devolvería el X. Ahora, entiendo el punto de que te quieres ahorrar esa parte de hacer el getter y tal. ¿Se puede? Se puede. ¿Es bueno? No. No, no es buena práctica. ¿Ok? En programación orientada a objetos es ley poner privados. Por lo que les había explicado antes, los objetos son celosos con sus atributos. No quieren compartirlos con nadie de forma abierta. Entonces sí o sí les tenemos que poner un get y un set. Ahora, obligatorio no es. Java te va a dejar ponerlo acá. Es tu public, ya no creas estos dos y te ahorras estas líneas. Pero en cuestión de diseño y en cuestión de planteamiento está mal. No sé cómo explicarte, pero no es ilegal, pero es ilegal en la teoría. Es como si, por ejemplo, A más B por C, primero le hagas el A más B y luego el C, ¿me entiendes? En teoría está mal, pero en práctica se puede. En teoría está mal, ¿ok? Entonces es Está buena bien, práctica. gracias. Sí, es buena práctica siempre poner getters y setters. De hecho, eso, los que sean de informática, eso se lleva en programación, es la materia de segundo semestre. Son BATSMAILs y un BATSMAIL es precisamente Global Data. Esto se considera como Global Data, que te dice que hay muchos atributos que se usan en toda la clase. Entonces, uno de los Global Data o uno de los BATSMAILs es justamente tener atributos públicos. Y eso se tiene que arreglar. ¿Ok? Solo por buenas prácticas, pero siempre es bueno escribir buen código a un código malo. ¿Ok? Eso sería. Está bien, gracias. No, a ti, muchas gracias. Ahora sí, ¿alguien más tiene alguna duda o lo dejamos ahí? Lo voy a detener